Resumen. Mersault, el narrador, es un joven que vive en Argel. Después de recibir un telegrama informándole de la muerte de su madre, toma un autobús a Marengo, donde su madre había estado viviendo en una casa de ancianos. Duerme durante casi todo el viaje. Cuando llega, habla con el director de la casa. El director le permite a Mersault ver a su madre, pero Mersault descubre que su cuerpo ya ha sido sellado en el ataúd. Rechaza la oferta del cuidador de abrir el ataúd. Esa noche Mersault vigila el cuerpo de su madre. Para su desagrado, el conserje hablador se queda con él todo el tiempo. Mersault fuma un cigarrillo, bebe café y se queda dormido. A la mañana siguiente del funeral, se encuentra nuevamente con el director. El director le informa que Tomás Pérez, un anciano crecido muy cerca de la madre de Mersault, asistirá al funeral. La procesión fúnebre se dirige a la pequeña aldea local, pero Pérez tiene dificultades para mantenerse al día y finalmente se desmaya por el calor. Mersault informa que recuerda poco del funeral. Esa noche felizmente regresa a Argel. Al día siguiente, Mersault va a la playa pública para darse un baño. Allí se encuentra con Mary Cardona, su antigua compañera de trabajo. Los dos hacen una cita para ver una comedia en el cine esa noche. Después de la película pasan la noche juntos. Cuando Mersault se despierta, Mary se va. Se queda en la cama hasta el mediodía y luego se sienta en su balcón hasta la noche, mirando pasar a la gente en la calle. El lunes siguiente, Mersault regresa al trabajo. Almuerza con su amigo Manuel y luego trabaja toda la tarde. Mientras subía la escalera de su apartamento, esa noche Mersault se encuentra con Salomano, un anciano que vive en su edificio y es dueño de un perro sarnoso. Mersault también se encuentra con su vecino Raymond Sintes, del cual se rumorea que es un proxeneta. Raymond invita a Mersault a cenar. Durante la comida, Raymond cuenta cómo golpeó a su amante después de que descubrió que ella le había engañado. Como resultado tuvo una pelea con su hermano. Raymond ahora quiere atormentar a su amante aún más, pero necesita que Mersault le escriba una carta para traer a su amante de regreso a él. Mersault la acepta y escribe la carta esa noche. El siguiente sábado, Mary visita a Mersault en su apartamento. Ella le pregunta a Mersault si la ama, y él responde que no significa nada, pero probablemente no. Los dos luego oyen gritos provenientes del departamento de Raymond. Salieron al pasillo y miraron. Cuando llegaba un policía, el policía abofeteaba a Raymond y dice que lo llamarán en la estación de policía por golpear a su amante. Más tarde, Raymond le pide a Mersault que testifique en su nombre, y Mersault está de acuerdo. Esa noche, Raymond se encuentra con Salomano, quien lamenta que su perro se haya escapado. Mary le pregunta a Mersault si quiere casarse con ella. Él responde con indiferencia, pero dice que pueden casarse si ella quiere, así que se comprometen. El domingo siguiente, Mersault, Mary y Raymond van a la casa de playa propiedad de Mason, uno de los amigos de Raymond. Nadan felices en el océano y luego almuerzan. Esa tarde, Mason, Raymond y Mersault se topan con dos árabes en la costa, uno de los cuales es el hermano del amante de Raymond. Se desata una pelea y Raymond es apuñalado. Después de atender sus heridas, Raymond regresa a la costa con Mersault. Encuentran a los árabes en un manantial. Raymond considera dispararles con su arma, pero Mersault lo convence y le quita el arma. Más tarde, sin embargo, Mersault regresa a la primavera para refrescarse, y sin ninguna razón aparente le dispara al hermano de su amante. Mersault es arrestado y arrojado a la cárcel. Su abogado parece disgustado por la falta de remordimiento de Mersault por su crimen, y en particular por la falta de aflicción en el funeral de su madre. Más tarde se encuentra con el juez de instrucción, que no puede entender las acciones de Mersault. El magistrado blande un crucifijo y exige que Mersault ponga su fe en Dios. Mersault se niega, insistiendo en que no cree en Dios. El magistrado no puede aceptar la falta de creencia de Mersault y eventualmente lo llama a Monsieur Anticristo. Un día Mary visita al protagonista en la cárcel, se obliga a sonreír durante la visita y expresa la esperanza de que Mersault sea absuelta y que se casen. Mientras espera su juicio, Mersault se adapta lentamente a la vida en prisión. Su aislamiento de la naturaleza, las mujeres y los cigarrillos lo atormentan al principio, pero finalmente se adapta a vivir sin ellos
y pronto ni siquiera nota su ausencia. Se las arregla para mantener su mente ocupada y duerme la mayor parte de cada día. Mersault es llevado al juzgado. Temprano en la mañana de su juicio, los espectadores y los miembros de la prensa llenan la sala del tribunal. El tema del juicio pasa rápidamente del asesinato a una discusión general del personaje de Mersault y de su reacción a la muerte de su madre en particular. El director y varias otras personas que asistieron a la vigilia y al funeral son llamados a testificar, y todos atestiguan la falta de aflicción o lágrimas de Mersault. Marie, a regañadientes, testifica que el día después del funeral de su madre, ella y Mersault salieron a una cita y vieron una película de comedia. Durante su resumen al día siguiente, el fiscal llama a Mersault un monstruo y dice que su falta de sentimiento moral amenaza a toda la sociedad. Mersault es encontrado culpable y sentenciado a la muerte por decapitación. Mersault regresa a prisión para esperar su ejecución. Él lucha para llegar a un acuerdo con su situación y tiene problemas para aceptar la certeza y inevitabilidad de su destino. Se imagina escapándose y sueña con presentar un recurso legal exitoso. Un día el capellán viene a visitar contra los deseos de Mersault, insta a Mersault a renunciar a su ateísmo y recurrir a Dios, pero Mersault se niega. Al igual que el magistrado, el capellán no puede creer que Mersault no anhele la fe y el más allá. Mersault de repente se enfurece, agarra al capellán y comienza a gritarle. Él declara que está en lo cierto al creer en un mundo sin sentido, puramente físico. Por primera vez, Mersault realmente abraza la idea de que la existencia humana no tiene mayor significado. Él abandona toda esperanza para el futuro y acepta la suave indiferencia al mundo. Esta aceptación hace que Mersault se sienta feliz. La novela El extranjero cuenta la historia de un joven amoral emocionalmente distante, llamado Mersault. No llora en el funeral de su madre, no cree en Dios y mata a un hombre que apenas conoce sin ningún motivo discernible. Por su crimen, Mersault se considera una amenaza para la sociedad y es condenado a muerte. Cuando llega a aceptar la suave indiferencia del mundo, encuentra la paz consigo mismo y con la sociedad que lo persigue. La filosofía absurda de Camus implica que las órdenes morales no tienen una base racional o natural. Sin embargo, Camus no se acercó al mundo con indiferencia moral, y él creía que la falta de un significado superior de la vida no necesariamente lo llevaría a la desesperación. Por el contrario, Camus era un humanista persistente, se destaca por su fe en la dignidad del hombre frente a los que él veía como un universo frío e indiferente. Datos del autor. Albert Camus fue un novelista, ensayista, dramaturgo, filósofo y periodista francés nacido en Argelia. Formó parte de la resistencia francesa durante la ocupación alemana y se relacionó con los movimientos libertarios de la posguerra. En 1957 se le concedió el Premio Nobel de Literatura por el conjunto de una obra que pone de relieve los problemas que se plantean en la conciencia de los hombres de la actualidad. En 1934 contrae matrimonio con Simone Weil, pero el matrimonio termina rápidamente por infidelidades de ambas partes. Comenzó a escribir a muy temprana edad. Sus primeros textos fueron publicados en la revista Sud en 1932. 2 años antes del estallido de la Segunda Guerra Mundial, Camus fue periodista del Arger Republican. En el momento de su muerte, Camus había planeado viajar en el tren con su esposa e hijos, pero a última hora aceptó la propuesta de su editor para viajar con él. Entre los papeles que se encontraron había un manuscrito inconcluso, el primer hombre de fuerte contenido autobiográfico. Camus fue enterrado en Lourmarin, pueblo del sur de Francia. Noticias y literatura. Informe ACNUR. Venezuela y Siria son los países con más desplazados en el mundo. La Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados reveló que más del 68% de desplazados en todo el mundo provienen de 5 países, entre los cuales destacan Venezuela y Siria. Además, especificaron que aún no está claro el impacto de la pandemia de los refugiados.
Más del 68% de los refugiados y desplazados en todo el mundo provienen de 5 países: Siria 6.7 millones, Venezuela 4 millones, Afganistán 2.6 millones, Sudán del Sur 2.2 millones, Myanmar 1.1 millones. La fuente CNN Chile. Alexitimia, la rara condición de vivir sin sentir emociones. Los científicos piensan que la falta de emociones puede ser causada por la falta de conexión entre partes del cerebro. ¿Sabes de esa embargadora sensación de alegría y afecto que los padres describen al ver su bebé por primera vez? Yo no experimenté nada así. El día de su boda tampoco fue interesante. Para mí era como una producción teatral, algo mecánico, sostiene Caleb, quien me pidió no revelar su nombre por completo. De hecho, asegura que no siente casi ninguna emoción, sea buena o mala. Miles de ateos manifiestan en Estados Unidos por una política alejada de la religión. La coalición de organizaciones seculares espera más de 30.000 personas lleguen a Washington, donde pedirán un enfoque no religioso a la política, en medio de una acalorada campaña presidencial. También esperan mostrar el músculo político de los que no están afiliados a ninguna religión, convirtiendo uno de los grupos que más crecen en el país en un bloque poderoso de votantes. Aunque el mitin tendrá entretenimiento musical, llamativos oradores y cócteles en hoteles cercanos, los miles de nones, como se identifican los que no profesan ninguna religión, vienen a la capital de la nación también con una agencia más seria. El Reason Rally es absolutamente un evento político, dijo la directora ejecutiva Liz Liddell. Esa es la razón. Estamos en año de elecciones. Queremos que la razón siente precedente sobre las ideologías influenciadas por la religión. Datos curiosos. The Stranger, película de 1967. Traducción del inglés. The Stranger es una película de 1967 del director de cine italiano Luchino Visconti, basada en la novela El extranjero de Albert Camus de 1942, con Marcello Mastroianni. Killing the Arab, The Cure. El compositor Robert Smith ha afirmado que la canción fue un leve intento poético de considerar mis expresiones sobre los momentos claves del extranjero. Las letras describen un tiroteo en la playa en las que un árabe del título es asesinado por el narrador. En la historia de Camus, el personaje principal es Meursault, disparado a un árabe que está de pie en una playa, tras mirar al mar y cegarse totalmente por el sol, reflejando el mar, la arena y el cuchillo que el árabe sujeta en sus manos. El famoso asesinato en la playa del extranjero, ópera prima de Albert Camus en el Hexágono, es una pieza más que ayuda a explicar una clave del libro. El autor francés de origen argelino o argelino de nacionalidad francesa vivió el preludio del crimen en la arena de Orán. Lo cuenta Oliver Todd en su monumental biografía del Premio Nobel de 1957.